Vamos a empezar directamente con el programa. Como yo les decía, el programa pasado nos habíamos centrado un poco en las leyes de Dios y hoy queríamos hablar de los límites de la gracia. Pero antes de hablar de los límites, tendríamos que saber bien qué es la gracia, porque es un concepto, es una palabra que sale mucho en las escrituras y uno como religioso las usa mucho, pero no sé, yo por lo menos capaz que no me he sentado a pensar específicamente qué es la gracia. Es como algo que se entiende lo que significa, pero que no sé si yo lo podría expresar en palabras. Capaz que acá el hermano Pizarro nos puede dar una orientación. Es perfecto lo que decís vos porque es una palabra que se usa mucho, ¿no es cierto? Que la escuchamos en cualquier discurso teológico, el que escuches, se habla de la gracia, pero pocas veces se explica qué es la gracia. Y de hecho la gracia, el mundo la tiene como un concepto nuevo, pero si nosotros vemos las escrituras es un concepto que está desde el principio, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos encontramos con Noé, allá para no escarbar tanto, dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Y es un concepto que no solo está en Dios, sino que también está en los hombres. Por ejemplo, cuando Jacob se quiere reconciliar con Esaú, ¿no es cierto? Una historia bastante larga que va dejando regalos, presentes, hasta que en un momento dice que Jacob halló gracia a los ojos de Esaú. O sea, es un sentimiento que habita tanto en Dios hacia los hombres como entre hombres, ¿sí? Y básicamente para que la gente lo entienda, es un sentimiento que te lleva a, cuando vos estás en una buena posición, ser conmovido por la mala posición del otro. ¿Sí? Puede ser económica, por ejemplo, que el sentimiento que a vos te conmueve en ayudar a un niño, darle una moneda para que coma un sándwich en la calle, por ejemplo, que te pide, ese sentimiento es gracia. ¿Sí? Si nosotros lo elevamos de escala, es lo mismo con Dios. Dios está en un ámbito de superioridad tan grande y nosotros somos tan pequeños y conoce tanto nuestros errores que es movido a gracia, o sea, está ese mismo sentimiento, ¿no es cierto? Sí. Y por eso recibimos el beneficio de la salvación, ¿no es cierto? Ese es para que se entienda un poquito más el concepto de qué es la gracia. Claro. Creo que ¿sí? se usa específicamente en algunas partes de la palabra como que la gracia es el beneficio de la salvación, pero llevado a ese concepto, también es gracia todas las cosas que nos da Dios al día a día, ¿no? Por eso siempre decimos que todo es por gracia. La vida es por gracia, el alimento es por gracia, el trabajo es por gracia, la salud es por gracia, ¿no es cierto? Es un beneficio de alguien que tiene la capacidad de dárselo a otro. ¿No es cierto? La capacidad y no la obligación. La gracia jamás es por una obligación. Por eso la gracia es un don gratuito. No hay una obligación. Nadie te obliga a ayudar al que está por ejemplo, alguien que está a un menesteroso. Nadie te obliga. Pero tu corazón es movido a ayudarlo gratuitamente, sin esperar algo a cambio, ¿no es cierto? Ni nada por el estilo. Y con Dios es lo mismo. Él es un regalo que da. De ahí, bueno, depende de nosotros valorarlo y ver cómo lo trabajamos y cómo lo cuidamos, ¿no es cierto? Y este concepto va a lo mismo, por ejemplo, cuando se ayuda a una persona, vamos a decir, ¿no es cierto? Uno la ayuda ¿con qué fin? De que pueda salir del lugar en el que está. Claro. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Nos ayuda, un Dios poderoso sobre nosotros nos va ayudando para que salgamos del lugar en el que estamos, en este caso, ¿no es cierto? Muertos a través del pecado. Y Él lo que busca traernos a la vida. Entonces es más o menos un concepto explicado de qué es la gracia para que lo puedan entender tanto grandes como niños. Leo dos pasajes en relación a eso. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9, dice, hablando de esta gracia del Padre, dice, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y en Tito, capítulo 2, el verso 11, orientado por ese lado, dice, porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Pareciera, ¿no?, que el hecho de ser alcanzado por esa gracia, el hecho de que uno reconozca, ¿no? Porque como decía el hermano,
todo lo que uno tiene es por gracia a Dios, el trabajo, el alimento, la salud, pero uno puede tener todo eso por gracia y no reconocer que es por gracia, pensar que uno lo tiene por sus propios méritos o porque lo merece o por todas esas cosas, pero pareciera ser por el verso que lees vos que uno cuando reconoce esa gracia tiene que tener un cambio en su mentalidad y en su vida, ¿no? Si uno reconoce que tiene acceso a esa gracia, tiene que humillarse de cierta manera ante Dios, ¿no? Tenés que aprender porque este pasaje termina diciendo enseñándoos. O sea, te enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Y eso es lo que se hablaba la vez pasada, que la manera de vivir de esa manera es siguiendo las líneas que nos marca Dios. Pero bueno, acá era ya apuntando directamente más que a la gracia, como ponía de ejemplo Leo, directamente de Dios para con los hombres. Claro. O sea, apuntando más bien a que si uno tiene una vida contraria a la que quiere Dios, uno cuando recibe esa posibilidad de la vida eterna, que me imagino que ese es el premio mayor que nos ofrece Dios, según entiendo por ese verso, uno tiene que, una vez que reconoce ese privilegio, tiene que cambiar la forma distinta que tenía a la que Dios quería por la que Dios quiere. No, es una idea así. Pero ¿cómo? Esto volvemos un poquito al programa pasado. ¿Cómo sabemos cuál es la vida que Dios quiere para nosotros? Sí. Perdón si te No, mato, no, ¿verdad? no. Por ahí Está muy siguiendo bien. esa línea, Ajá. el verso que sigue de Tito dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo. O sea, aclara que antes de recibir esa gracia éramos necios, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias, que concupiscencias son deseos del cuerpo, de la carne, y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, y por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que por ahí veo eso, que la manera, primero hay que ver, como decía Leo, que es, como se dice siempre, un don inmerecido. Es algo que no alcanzamos con lo que hagamos nosotros a merecer semejante don enviado por Dios para nosotros. Nos quita que hay que hacer, porque ahí tiene que haber un cambio de vida y por ahí vamos a tener que encarar por ese lado. Tocaste una parte interesante que es, por ejemplo, la gracia. Acá nos tenemos que centrar en qué entendemos nosotros, como iglesia israelita, qué es lo que entendemos. Porque en el mundo, por ejemplo, nos vamos a encontrar con distintas denominaciones que apuntan a que por la gracia de Dios yo tengo que tener, al acercarme a Dios voy a tener un mejor negocio, vamos a decir, ¿no? O me va a ir bien en la facultad, pero solo como ese objetivo, ¿sí? Pero sin embargo, está bueno el concepto que vos tomás de que el premio mayor en realidad, y si vamos a lo cierto, es el único premio, es la salvación del alma, no hay otro premio, ¿sí? No se trata de que estés bien. Si uno mira la historia de los apóstoles, ¿cuántos murieron bien? Ya. Entonces no podemos Creo que asimilar... Juan fue el único que murió de anciano, pero no podemos asimilar el bienestar a la gracia de Dios. La gracia de Dios lo que conlleva es que salves tu alma. A eso te conlleva la gracia, ¿cierto? Según Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sois salvos. Y lo que comentaba el hermano, ¿no es cierto?, con respecto a que tiene que haber un cambio. Si nosotros leemos Colosenses capítulo 3, el versículo 5, cuando el hombre... vuelvo un poquito para atrás. Dice por medio de la fe, ¿no es cierto? Decía así el pasaje. Bien, ¿la fe en qué? Obviamente en Cristo, ¿no es cierto? Ahora, teniendo el concepto de que hay fe, de que está Cristo, de que me llama para salvar mi alma, va lo que decía el hermano. Tiene que haber un cambio en la persona. La gracia está para que vayan habiendo distintos cambios en mí. ¿Cómo sigue actuando? Hay un verso que habla acerca de las cosas que antes nos avergonzábamos. Sí. Lo principal creo que tendría que hacer es cuando uno reconoce esa gracia es
avergonzarse al darse cuenta qué tan lejos estaba de lo que Dios Bien. nos pedía, ¿no? Mira, tomando ese concepto, ¿quién cambia su vida de un momento a otro? Y casi nadie, a no ser que tengas una experiencia de vida o muerte. Nadie puede cambiar su vida de un momento a otro. No existe tal persona que de pronto, pum, listo, no soy buena persona, listo. Todo lo malo que había en mí lo saqué de mi cuerpo. No existe tal persona. ¿Sí? Nos encontramos con casos de incluso apóstoles, como Pedro, que le costaba controlar su temperamento. A todos nos cuesta algo. ¿Sí? Y es por eso que necesitamos de la gracia y por eso es que necesitamos de la transformación del cuerpo y de la mente y del espíritu a través de la gracia. Por eso Colosenses, su capítulo 3, el versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal, ¿sí?, en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, dice, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. La gracia va haciendo que si yo era, la ira, era iracundo, yo vaya calmando eso. Y la gracia de Dios, ¿dónde abarca? ¿Dónde trabaja en mi vida? En que si yo me equivoqué, me arrepentí y trato de seguir cambiando, la gracia de Dios perdona eso. La gracia de Dios va perdonándome. El Señor va teniendo misericordia. Vamos a decirlo de una manera más criolla. Nos ve y dice: se está esforzando. Se está esforzando, claro. Por eso lo perdono, por eso lo amo, por eso lo empujo, ¿no es cierto? Por eso lo presiono. Porque sé que por ahí se va a equivocar, pero se está esforzando. Y eso es lo que hace la gracia sobre nosotros, que hace que Dios siga teniendo misericordia, pese a que nos cuesta dejar todas estas cosas que acabo de leer. Cada uno se hallará en ellas o en otra que no está escrita acá. Pero todos tenemos algún punto en el que la gracia va haciendo efecto en nuestra vida si nosotros vamos cambiando, como decía el hermano. No sé si salto mucho con el tema. Bueno, primero un punto de vista. Pareciera ser que el hincapié, bueno, repito casi lo mismo que dije recién, el hincapié de la palabra es que cuando la gracia de Dios siempre está disponible para uno, pero cuando uno la reconoce, tiene que haber un cambio en su personalidad, porque obviamente nadie es perfecto, literalmente nadie es perfecto en ningún momento de su vida, pero unos tienen más dificultades que otros para controlar su carácter y sus malos pensamientos, pero cuando uno reconoce la gracia, tiene que haber un cambio en sí. Hay un verso, ¿no?, que dice que si uno era ladrón, tiene que dejar de robar. Y pareciera que hay algunos pensamientos o algunas denominaciones que plantearían nomás que con que uno reconozca a Jesús, no hay muchas cosas de cambiar. Y como que lo único que hace falta cambiar es decir que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador y todas esas cosas. Pero le falta ese hincapié por ahí está bien, lo reconociste, ¿ahora qué vas a hacer? No, pero encima, Kimei, fíjate que justo también se hablaba el otro día de eso. Se está hablando cómo está tan relacionado con el tema de la fe. Creíste en eso, te das cuenta, te avergonzás, y si hay fe, decíamos que sin obras es muerto. O sea, si realmente es una fe bíblica, es la que obrás. Y acá pasaría lo mismo. Acá hay que mezclarlo con obras. Por ahí yo tenía un ejemplo, que no sé si es el más apropiado, pero como estamos muchos en el gremio de la construcción, yo pensaba, si un propietario me dice: mira, Víctor, si mañana me venís a trabajar a mi casa todo el día, yo te voy a regalar mi otra casa. La realidad es que yo, por más que me levante a la medianoche y trabaje toda la noche y todo el día, 24 horas, las 24 horas no pare ni a desayunar ni a almorzar, lo que yo haga, esos méritos que haga, no van a alcanzar a pagar lo que vale una casa. El plan de Dios es así: lo que te va a dar Dios es algo impagable. Pero si yo no voy a hacer ese trabajo, la cláusula era esa: te doy mi casa, pero anda a trabajar. Claro. Quizá no sé si es muy
como se puede decir, muy simple el ejemplo, Ajá. pero yo lo veo de esa manera. Obviamente que es un don inmerecido porque lo que hagamos nunca va a alcanzar a pagar lo que hizo nuestro Señor Jesús, el amor que nos tiene Dios, lo inmenso que es la salvación que Dios nos da. Jamás, aunque nos dediquemos la vida entera a hacer obras de bien, alcanzamos a pagar lo que Dios tiene para nosotros. Pero sí que Dios la tiene reservada por lo que dice acá para sus hijos. Ahí salía la palabra de obedientes, de desobedientes, o sea, hay diferencias. A cada uno va a pagar según sus obras, o sea, eso aparece en muchos pasajes. Dejar de lado el tema de obras porque en el pasaje dice que no es por obras, claro, porque no alcanzamos a pagar con obras. Claro, a veces se malinterpreta eso. Se Bueno, lo que malinterpreta. decíamos en el otro programa, hay veces que un pasaje o una escritura de una persona se pareciera contradecirse con otro escrito de la misma persona. Y entonces uno tiene que decir, a ver, ¿qué quiere decir en cada situación? Porque no puede ser que la palabra se contradiga y menos que la misma persona escriba dos cosas distintas. Entonces es eso, ese es un ejemplo de lo mismo, ¿no? Porque ahí está en Santiago, por ejemplo, era Santiago, ¿no? Que decía que la fe sin obras es muerta, y después Pablo parecía que decía que no se alcanza con las obras para alcanzar la justificación. Y pero no, el mismo Pablo en Romanos 2:13, era lo que leía también la semana pasada, decía que somos justificados, ¿no es cierto? No son los oidores de la ley, Los hacedores. sino los hacedores van a ser justificados. Claro. O sea, es... Pero tal siguiendo cual. tu ejemplo, no es, porque sería una forma de malinterpretarlo también, si uno dice, porque haces la ley, sos justificado. Sino que hacer la ley es, o sea, cumplir la ley es como el requisito mínimo que te pide Dios, como en el caso tuyo era venir y trabajarme un día para obtener este premio. No sé si la palabra es requisito, pero es como si realmente crees y te das cuenta y lo que querés es estar cerca de Dios y sabés que Dios no tiene relación con el pecado y sabés la definición de pecado, Ajá. sabés cómo tiene que ser tu condición, cómo la tenés que mejorar, como decía el hermano recién y como dice nuestro dirigente todos los sábados, como la luz de la aurora, tenemos que ir mejorando. Esa sería la forma. Ujú. Vos decías que según el origen de la palabra ley, ¿era camino o entendí mal eso la vez pasada que estuvimos? Porque vos hiciste una referencia a que es el camino, que se usa mucho la palabra camino en la palabra. No, en lo que decía que en Hechos, Ajá. Pablo, que también obviamente era muy astuto, ¿no es cierto? Y sabía cómo llegar, usaba esa palabra. Ajá. Por el camino que llama la herejía, sirvo al Dios de mis padres. Y en las traducciones en hebreo, va de donde sale, ¿no es cierto? Todo esto, esa palabra viene de la misma raíz que Torá. Claro. O sea, es como... De esa manera es que servía Pablo. Claro, pero y es un poco entenderlo de esta manera, ¿no? Que la ley como instrucción, como guía, es el camino que uno tiene que transitar para acercarse a Dios, ¿no? A las cosas que te pide Dios. Lo ves en la vida de Pablo. Pablo mismo, irreprensible en cuanto a la ley, o sea, no No había algo que no hiciera. era intachable Ajá. en ninguno de los puntos. O sea, si la ley dice amar a tu prójimo, se ve que lo amaba. En lo que estaba, lo que tenía oculto a sus ojos era tan solo Jesús. Claro. Pero cuando se dio cuenta y le fueron devueltos esos 3 días que estuvo sin vista y entendió todo eso, no dejó de hacer lo que hacía, sino que mejoró en el aspecto que le faltaba y siguió trabajando por esto grande. Así que, como decía él, tenemos todos por mejorar. Si Pablo tenía por mejorar, ¿cuánto más nosotros? Estaba pensando justo en Colosenses que estábamos leyendo, está todo lo que está explicando el hermano está en otras palabras, vamos a decir. Pero, perdón, porque muchas veces Sí. uno, entre nosotros, entre los hermanos, lo veo también, entre la gente que nosotros somos ávidos lectores de la Biblia, muchas veces decimos las cosas y entendemos que está en la palabra aunque no hagamos la cita. Pero bueno, a veces también la cita es necesaria para aquel que no sabe a dónde nos estamos refiriendo. Vos planteabas, por ejemplo, el concepto de la gente en el mundo que cree que con creer en Cristo, listo, ya está, no tengo que hacer más nada. Y sin embargo, el apóstol, capítulo 3, si saltamos hasta el verso 12, habíamos leído del 5 al 8, dice, vestíos pues, vamos a arrancar por ahí. Dice, vestíos pues, o sea que hay que ponerse, por decir, algo encima. ¿Sí? Hay que ponerse algo encima, no acorde a lo que teníamos. Vamos a seguir leyendo. Dice, vestíos pues
como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Quieras o no, siempre vas a estar guardando la ley. Si la persona busca allegarse a Dios, va a estar guardando la ley. ¿Sí? Y nos dice acá, vestidos de Dios, vestidos de todas estas cosas. Unos pasajes antes nos decías, dejad todo esto, dejad la ira, la maledicencia, ¿no es cierto?, mentirse unos a los otros, dejar eso de lo que estabas revestido y vestite de esto otro. O sea que estás obligado a un cambio. ¿Sí? En este caso lo toma como vestimenta, un cambio de vestimenta. De esa vestimenta que traías del mundo, hoy llegaste por gracia, ¿no es cierto?, y vestite de esto otro. ¿Sí? Nosotros íbamos, creo que es Mateo, cuando habla, hay una parábola, a ver si la encontramos, la parábola de los dos deudores, una parábola conocidísima por todo el mundo. Dice, por lo cual el reino de los cielos, o sea, el llegar hasta el reino de los cielos, ¿sí?, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Vamos a suponer que ese soy yo, 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase su deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquel siervo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, gracia, ¿sí?, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, acá mi hermano Víctor, ¿no?, somos los dos consiervos, que le debía 100 denarios, algo ínfimo, ¿sí?, comparado con los 10.000 talentos, era algo ínfimo, no era nada. Dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, otros hermanos en este caso, ¿sí?, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y reñieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora vamos a lo que decía Colosenses. Es justamente esta historia lo que dice Colosenses. Antes estaba vestido de ese rencor, antes iba a maltratar a mi hermano, ¿no es cierto? Antes iba a mi consiervo a humillarlo, a ahogarlo, como decía que hacía este hombre. Vestidos del nuevo hombre. Recibiste misericordia, recibiste la gracia de Dios. Vestite del nuevo hombre, perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si no hay una consecuencia. ¿Cómo termina la parábola? Fue tomado y echado en la cárcel. O sea que hay un pago por no actuar conforme a la gracia de Dios. Si Dios te perdona, perdona al otro. Si hubo gracia hacia vos, que el otro tenga gracia también. Haya la gracia tuya. ¿No es cierto? Porque si no, cuando yo corto la gracia con mi hermano Víctor, el Señor la va a cortar conmigo. Claro. Entonces, claramente, el final es uno, es triste. La cárcel. En este caso, el castigo de Dios. Claro, sí, está literalmente cuando le preguntan a Jesús cómo hay que orar, una de las cosas que él le dice es, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero eso implica que uno perdona a los deudores, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es parte de demostrar el amor de Dios en nosotros, el actuar como Dios actuó con nosotros, ¿no? Exactamente. No sé si querés agregar algo. Sí, por ahí, entonces está muy relacionado, no lo había visto así yo, no, está muy relacionado entonces lo que es misericordia con gracia. Sí. Acá tengo un pasaje que se dio lectura este sábado, por otra cosa, ¿no es cierto? Pero me tocó, ¿no es cierto?, en esta parte. En Gálatas 5, el verso 14 dice, porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Pablo, en una de las últimas cartas escritas, finalizando esta carta, dice, hablando de la ley como apoyándola,
todo se resume en amar al prójimo y dice: y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. O sea, hay que andar en el espíritu, la ley espiritual, ¿no es cierto? Y viene hablando de eso y salta esto, habla de los frutos, empieza primero con manifiestas son las obras de la carne y empieza a detallar una por una para que sepas cuáles son las obras de la carne. Pero al final dice: mas el fruto del espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una instrucción, eso lo podés dar sin medida. No te lo impide Dios. No hay forma, no hay ninguna regla para eso. Eso lo tenés que hacer. Y dice, que creo que sería cómo cierra todo esto, decíamos: contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. O sea, si una vez que alcanzaste eso y lograste entender el plan de Dios, si llegaste a ser, como dice acá, espiritual, tenés que andar de esa manera. Y tenés que directamente hacer morir los deseos de la carne, dice, los tenés que crucificar. Claro. Creo que ese pasaje es muy claro. Es muy claro, no sé si querés agregar algo o... Un pedacito que cierra, mirá, en 1 Tesalonicenses 4, es una... Si uno no quiere ir por el lado de la ley, supongamos que no queremos ir por el lado de la ley. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, dice, en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mirá todo lo que pone en un solo verso. Primero, miremos cómo anduvieron ellos, ¿sí? Que eso está como enseñanza para nosotros. Dice, como ejemplo. Ejemplo, aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros. O sea, es tu libre albedrío, como venimos hablando, ¿no es cierto? Yo elijo sí o no. El apóstol lo que te dice: ¿cómo te conviene? Esto es lo que te conviene. Dice: y así abundéis más. Y lo que decía el hermano: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros tenga su propia mujer en santidad y amor, y empieza a detallar. Pero el Señor, ¿qué dice? Que os apartéis de esto en santidad y amor. Fíjate que apartarse de todo lo que venía enumerando el hermano, lo que leíamos, nos lleva a la santidad. Y eso es una parte no menos importante. Dejar todo eso nos lleva a la santidad. Y hay un pasaje que todos recordamos dentro de las Escrituras, que es que ¿quién verá al Señor? Lo leyó ayer el hermano. No si sé. el que tiene santidad, Sin paz y santidad nadie verá. Nadie verá al Señor. Entonces, tiene que haber un cambio en la conducta, en la persona, para que la gracia actúe, vaya actuando la gracia, para llegar a la santidad, para poder estar en presencia del Señor. Entonces, el concepto de que yo amo a Dios y eso es suficiente, no lo es tan suficiente. Tiene que haber un proceso. En 1 de Pedro, el capítulo 1, dice: Pedro, sed santos porque yo soy santo, porque está escrito así. Ajá. Y lo buscas y está en la ley. Sí, está en la sí, ley sí. de Viana. De Viana está en decía la una ley. de las leyes que Claro. menos son observadas por las distintas denominaciones. Querés lograr eso, y por eso el pasaje también que se usa para decir que no va más, porque no estamos más bajo la ley. Ajá. Claro, vos te das cuenta que si estás en santidad, si estás en amor, en todo lo que dice acá, Claro, no hay gozo, ley contra paz, eso. no hay No, ley no, contra no, eso. Pero no quiere decir que no existe más la ley. Claro. La ley se extrae de la naturaleza divina de Dios. O sea, Claro. andando de esa manera, La ley ya no pesa en vos. Claro. No tiene un peso sobre tu persona, como la ley del mundo. Por ejemplo, nosotros estamos acá. Si bien hay leyes sobre, vamos a decir, discriminación, ¿por qué no nos cae a nosotros esa ley encima? Porque no estamos discriminando a nadie. Claro. Así de sencillo. Estamos haciendo todo conforme a la ley. Entonces la ley está ahí, pero no nos afecta en lo más mínimo. No estamos bajo el peso destructor de la ley. Ajá. Ahora, si yo salgo con un mensaje xenófobo de acá, Claro. obviamente la ley... Sí, va a el INADI te llama al toque. Sí, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que quedó muy claro y muy conciso mi pregunta, ¿no? Primero yo quería saber lo que era la gracia, pero una vez que me mostraron que es muy asemejado a la misericordia y al bien obrar de alguien que está en una posición para ayudarte y que lo hace de manera voluntaria, sin ninguna necesidad, solo porque quiere, eso yo entendí que es la gracia, y también me llamaba la atención este hincapié que se hacía en una vez que vos reconoces esa gracia, qué cambios tiene que haber en tu vida. Y creo que lo hablamos muy conciso acá. Pero me quedó picando algo. Te lo voy a preguntar algo ahora y vos me lo respondés después del corte musical que hagamos. Pero me quedó picando cuando vos dijiste, bueno, cuando uno reconoce la gracia se tiene que ir acercando al Señor y las cosas que uno tiene, los defectos, si se quiere decir que uno tiene, como por ejemplo la ira, dijiste vos, si uno es iracundo y me imagino se enoja además con un hermano, le dice algo así, si vos te das cuenta de eso, lo reconoces, y decís, perdóname Señor por esto, yo sé que está mal, y tratás de cambiar, vos decís, si Dios ve que vos te arrepentís y estás tratando de cambiar eso, ahí está la gracia del Señor que te dice, está bien, que siga en el camino, que quiere cambiar. Pero a mí me quedó picando en, una cosa es que a vos te dé ira con tu hermano y le digas, tonto, ponele. Otras cosas que te ira con el hermano y le metes un sopapo. Y otra cosa que te ira con el hermano y le claves un cuchillo por la espalda. Entonces, digamos, hablando un poco de los límites de la gracia, que era el título que le había puesto antes a esta pregunta, eso del Señor, porque tranquilamente un ataque de locura a mí me puede agarrar, porque hay gente así, y te puedo dar un golpe mal dado, o te puedo pisar con el auto porque te me cruzaste ahí justo, y después me arrepiento, toda la vida me puedo arrepentir de eso. Pero digamos, el Señor va a decir, bueno, está bien, se arrepintió, lo atropelló con el auto, pero se arrepintió. Eso me quedó picando, ¿no? Lo vamos a charlar después de la pausa musical. Continuamos con Hablemos de Biblia. No se dan una idea lo candente que estuvo la discusión entre medio. No sabíamos cómo íbamos a encarar esta pregunta. Yo la tiré nomás y nunca supe si se iba a poder responder fácil. Parece que no, pero va a estar interesante. Sí, por los versitos que salieron y las posturas que salieron va a estar interesante. Así que yo lo que te preguntaba era con eso. Porque vos me dabas un pie de que uno, cuando reconoce la gracia del Señor, uno puede seguir equivocándose. Estábamos dentro de la ira, ¿no? Que era el ejemplo que vos das. Puede ser iracundo y puede hacer cosas mal, llegados por esa ira, pero si el Señor se da cuenta que uno está tratando de cambiar sinceramente de corazón, nos deja seguir bajo dentro de ese camino, bajo su gracia y esas cosas. Pero a mí me entraba la duda en la cabeza si esa paciencia, digamos, del Señor para con nosotros no tiene límites. O sea, porque como yo daba el ejemplo, una cosa es que uno, por lo iracundo que es, piense, uy, este hermano que es un tonto. Otra cosa es que le diga tonto, otra cosa que le pegue y otra cosa que me lo lleve puesto con el auto. Entonces, ¿hasta dónde? No hasta dónde, antes de saber hasta dónde tendría que saber, ¿se puede pasar un límite con Dios en respecto a eso? ¿O siempre que me arrepienta soy perdonado, por más grave que haya sido mi ofensa? Bien, con respecto a esto, justamente primero, siempre tenemos que vamos a pensar desde el lado bueno, desde el lado de que la persona busca a Dios con el fin de sanar su alma de las cosas malas que tenía antes, ¿sí? Este es el religioso que Dios busca, el que quiera cambiar, no el que esté cómodo porque va a la iglesia. Ese no sirve, eso no te va a llevar a ningún lado. Pero no digas así, Leo. Dios, es que es la realidad. Yo pensé igual, ¿eh? Es la realidad que vivimos, o sea, si hablemos de Biblia, hablemos es que la palabra lo habla como una carrera, y en la carrera vos no estás quieto, vos estás siempre en movimiento constante. Ahora, ¿qué quería? Yo creo que a lo que él se refiere es que vos, ya, así como estás, sí. ya está, estoy bien, me bauticé y me quedo ahí. Te quedas tranquilo. Y no, siempre tenés que ir progresando, ¿no? Tenés que ir en crecimiento. Justamente lo que recordabas vos, como la luz de la aurora. Bien, lento, constante, hasta llegar al brillo máximo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuántas veces el Señor me va a perdonar? Es la pregunta ahora, ¿sí? Dice que la misericordia de Dios es infinita, ¿sí? Pero también dice la palabra que Dios es Dios consumidor. Dice la palabra que vuestros padres, ¿sí?, movieron a Dios a ira, por eso los destruyó en el desierto. O sea que Dios tiene misericordia, pero también castiga el reiterado pecado cuando se pierde el temor de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, a Israel
dentro de los profetas, en un momento les dice, cansado estoy de vuestros sábados, de vuestras fiestas, de vuestros sacrificios. ¿Por qué estaba cansado? Porque no hacían como Dios lo quería. Te voy a poner un ejemplo, te lo voy a llevar a un ejemplo. Dale. Te saludo como hermano, todo, pero te odio. Es Claro, lo mismo. claro. Dios quiere que yo te salude continuamente, pero que haya amor en ese saludo. Quizás no nos vemos nunca, pero cuando te salude, que realmente sea un saludo de aprecio. Que no sea por compromiso, que no sea por costumbre. Ahí vamos, allá voy, a ese lugar voy. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Israel? Israel empezó a actuar por compromiso, por costumbre. Entonces Dios lo empezó a castigar por aquellas cosas. ¿Sí? Y tenemos como consecuencia grandísima y final su dispersión. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ahora, vuelvo hacia atrás. Cuando nosotros hablamos del concepto de gracia, el Señor siempre nos va a perdonar cuando vayamos en el concepto de crecimiento. No todo pecado, después vamos a ir definiendo eso, sino hay determinados pecados, ¿sí?, que el Señor perdona en base al crecimiento que yo tenga. ¿Sí? Estos pecados son influidos en mi vida, ¿no es cierto? Los influye, ¿qué cosa? Lo que leíamos hace un momento, los ejemplos que los apóstoles nos dejaron. ¿Sí? Entre ellos, a veces habían discordias, pero esto no los separaba. Porque siempre vamos a tener distintos pensamientos, lo vimos hace un ratito. Sí. Estábamos charlando y hay distintas miradas a veces de una misma cosa. Pero eso no nos separa, nos lleva a qué cosa, al crecimiento, a tratar de entender otra cosa. ¿No es cierto? Claro, que es un poco lo que hablábamos el programa pasado, que vos podés ver muchas denominaciones que decís cuánta unidad en el pensamiento, cuánta unidad en la forma de ser, pero claro, si vos tenés el panfleto para leerlo... Y eso acá no sucede. Acá no, vamos a no cuestionar sé. todo lo que Tal llega. cual, tal cual. Entonces, el Señor perdona X cantidad de veces en cuanto se refiere a mi crecimiento. Yo puedo tener una debilidad, ¿sí? Puedo ser, vamos a decir, mentiroso. Mi debilidad, cuando yo llegué a la iglesia, era un mentiroso, pero conocido en el barrio por mentiroso, el fantasma el chanta. fantasioso del barrio, Sí. ¿no? Así. Esto llega al sur, ¿no? Que dice fantasma. Se supone que sí. Cuando yo llego a la iglesia, me doy cuenta que tengo que empezar a cambiar eso. Ahora capaz que como yo llego con el primer amor, lucho con eso, pero después me va pasando y vuelvo a ser el mismo. Ajá. ¿Seguirá perdonando Dios mis mentiras? Y no, porque como hablábamos, esos los versos que hablan de que es las cosas que te avergonzabas antes, no podés volver a hacerlas. Exactamente. La persona que va mintiendo se tiene que ir cambiando eso. Tiene que ir cambiando hasta ya no hacerlo más. Y el Señor sigue perdonando. ¿Sí? Ahora, si yo levanto un falso testimonio contra él, le digo, yo lo vi a él con una mujer en tal lugar, Ajá. vuelvo a la mentira. Sí. ¿Lo perdonará Dios? Va, me suena acá. Según la ley, ¿qué dice la ley? No. La palabra dice que eso es un mandamiento que nosotros determinamos dentro de los mandamientos de muerte. Esa mentira que me afectaba a mí, ¿sí?, que solo me afectaba a mí, por mentiroso, por volador, vamos a decir, ¿no? El Señor, si ve que yo la voy trabajando y voy cada vez haciéndolo menos, el Señor me va a ir perdonando, me voy limpiando de esas cosas. Por eso cuando nosotros decimos que, fíjate, cuando uno va al bautismo, dice que tiene que ir convencido, arrepentido, y en el agua queda convertido. Los pecados quedan convertidos a cero, pero la persona sigue siendo la misma, sus debilidades siguen siendo la misma. Claro. Y esa espíritu que la esa es la lucha entre el convertido Ajá. y la carne. Claro. Y esa es la lucha entre el espíritu y la carne. Claro. Y ahí se tiene Que se contraponen para que uno no haga Ahí está. Entonces la gracia de Dios va a ir trabajando en nuestra vida con ese fin. Pero hay límites en los que no podemos cruzar. Leo unos pasajes, estaría bueno leerlo todo, pero viene hablando de una parte en Hebreos 12 que dice: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. O sea, se ve que si alcanzaste eso, Dios de alguna manera te reprende y tenés que aprender de ese castigo. Pero justo habla de todo esto que venimos hablando y sale el pasaje que vos mencionabas, el versículo 13 en adelante dice: y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado.
Y salió el camino otra vez de Pablo. Del camino, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. O sea que se puede apartar. Mira. Sí, es clave ese versículo. Que no, no, ninguna no. raíz de amargura brotando se impida y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Y acá lo que dice es terrible, ¿no? Porque ya sabéis que aún deseando después heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, llega un punto que tenés que pensarlo, porque después ya no te podés arrepentir más. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad y a la tempestad y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si veste a tocar el monte será piedrada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Moisés es el que dijo eso. O sea, nosotros entendemos por el pueblo, bueno, el pueblo que tenga temor, pero Moisés. Y dice: mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquello no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Mira, de ahí saco dos cosas, porque esto creo que lo dije en el corte musical, no sé si lo dije al aire, pero cuando daba los ejemplos yo de la ira, del que piensa algo mal del hermano, del que habla mal del hermano, el que lo pega y el que lo mata, yo decía, puede llegar al punto que vos, ponerle con el auto, alguien se te cruce, te mire mal y en un desacato de ira lo pases por encima. Vos por ahí sinceramente te podés arrepentir de eso, porque si es como fui tan loco en ese momento, como le quité la vida a alguien y me arruiné la vida yo para siempre, te puedes arrepentir de todo corazón de eso. Y creo que el ejemplo es Esaú, como está en ese verso. Él lloró y lo procuró con todo su ser y no lo pudo conseguir. O sea, vos te podés arrepentir de algo de verdad, porque hay veces que por ahí se piensa eso, ¿no? Que bueno, Dios te perdona todo lo que te arrepientas que hiciste. Pero Esaú se arrepintió de eso. Y tiene una bendición, pero que no podés comparar esa bendición encima con la que Dios tiene. Tal cual, como diciéndote que antes todos esos no pudieron escapar de eso. ¿Cómo vamos a poder nosotros ahora que tenemos tantas cosas que dan testimonio contra nosotros, ¿no? Porque nombraba a Jesús, a su sangre, el Espíritu, un montón de cosas nombraba ahí la palabra. Sí, y aparte dice, seguid la paz con todos, y un poquito más abajo es que decía, para que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Y eso era lo otro que decía. Está hablando de esa relación con tu hermano, y si no, puedes perder la gracia de Dios. Claro, de la relación con tu hermano depende la gracia con Dios. Bueno, con tu hermano y con el prójimo, entiendo. Ahí quiero igual resaltar eso, que le está hablando a los hermanos esa carta. Nosotros entendemos, por lo que yo sé que entiende nuestra denominación, que vos podés, por ejemplo con mi ejemplo, podés haber matado a alguien en tu vida, podés haber sido un homicida, podés haber sido un ladrón, un montón de cosas. Pero como un verso que yo citaba, si vos reconocés la gracia del Señor y cambiás esas cosas, entiendo que sí hay perdón para eso. Sí hay misericordia, sí hay aceptación. Pero el problema es, como dice ahí, cuando vos sos hermano y tenés todos esos testigos en contra que ya te hablaron y que vos ya los escuchaste, y volvés a hacer lo mismo. Es que acá mismo dice que la sangre de Jesús es la que te limpia de todo eso, y desde ese momento en adelante que alcanzaste esa gracia, ya no podés volver a recaer. Ahí sería. Claro. No podés volver a caer en el pecado, vamos a decir, voluntario, no involuntario. Porque, por ejemplo, vos podés tener un vehículo, BTV, seguro, tu registro al día, todo. Algo pasó, se rompió el vehículo en la ruta y chocaste a otro y murió. Ahí es totalmente involuntario. No, es un pecado por yerro. Es totalmente involuntario. Sí. Quitaste una vida, igual se acabó una vida. Sí. ¿Sí? No quita eso.
Pero eso no te quita de la presencia de Dios, porque es algo que vos no manejaste bajo ninguna circunstancia. Claro. Ahora, si vos sos un negligente que te subís a la ruta con un auto que no tiene nada, absolutamente nada, andás como un loco y chocás y matás a alguien, es un poquito más complicado. Porque hay una negligencia bastante grande de parte tuya, conociendo que el mismo Señor Jesús nos dice que respetemos las leyes, ¿no es cierto? Y para poder estar delante de Dios también bien. Claro, sí. Ahí me tenés que ayudar con los pasajes, pues no los recuerdo, pero también hay una confusión grande en eso, de los pecados de ignorancia, ¿cuáles son? Porque muchas veces se piensa que los pecados de ignorancia son cuando no conoces la ley, y se citan pasajes como el de Pablo que dice que esto lo hice antes, yo era tal, pero lo hice estando en mi ignorancia, ahora ya no estoy más en ignorancia. Claro. Y los ejemplos en la Biblia, por ejemplo en Deuteronomio, cuando habla de los pecados por yerro, o en Levítico, uno de los ejemplos más claros es que habían dos personas hachando, uno arriba del árbol, el otro abajo, se le cae el hacha y mata a su compañero de abajo. Es un pecado por yerro. Y él sabía que en la ley decía que no había que matar. Sí. Y por eso la Biblia lo dice, el homicida irá hasta la ciudad de refugio. Y yo leía, pero no, ¿cómo va a decir homicida si fue sin querer? Claro. Porque la ley dice que el que mata a un hermano o mata a una persona es homicida. Claro. Bueno, homicida es, pero era un homicida por accidente, por yerro. Por yerro, claro. O sea, la ley decía que esa persona que conocía la ley, pero lo hizo, como dice Leo, de manera involuntaria, ese es un pecado por yerro. Ajá. Y que se te podía perdonar. Pero si sucedió también es porque Dios lo permitió. Y fíjate cómo esa persona volvía a la sociedad cambiado, porque no era que sea su vida normal. Por eso tenía que ir a una ciudad de refugio, que en la ciudad de refugio vivía con los sacerdotes, los levitas, una vida totalmente distinta, por ahí cambiada a lo que llevaba, y eso te transforma. Hoy en la sociedad, una persona que hace una cosa mal, y la mayoría no son de manera involuntaria, de manera voluntaria, los meten con una cantidad de otros presos que hicieron otras maldades. Y sale peor. Sale peor. Sí. No es una manera de reinsertarse en la sociedad como una mejor persona. Ajá. Hasta eso estaba pensando en la Biblia. Claro. Claro, muy buena aclaración, porque es verdad, cuando uno escucha el concepto de pecado de ignorancia es como, bueno, yo no sabía que esto estaba mal y lo hice, entonces no se me lo cuenta. Pero no, aunque vos supieras que estaba mal, no era tu intención en ese momento hacerlo. Eso es por yerro, lo que él está explicando es por yerro. Cuando el apóstol habla de ignorancia, porque el apóstol era uno de los más conocedores de la ley, entonces no puede estar hablando de ignorancia de no conocimiento de la ley, sino de lo que está hablando es de la ignorancia de interpretación según el Espíritu de Cristo de la ley. O sea, son dos conceptos totalmente distintos. Dice que él era fariseo de fariseos. Pero se leen esos pasajes a lo que voy. Claro, sí. Pero está bueno, yo lo sacaba a colación porque una vez que alcanzás esto y entendés y te das cuenta y alcanzás, como dice Leo, el Espíritu de Dios mediante el bautismo, ese Espíritu Santo, no podés volver a decir, no estás en ignorancia, primero de la ley, del conocimiento y de todo eso, así que no lo podés aplicar de esa manera. Claro, nosotros hoy, como dos personas bautizadas, nosotros, no podemos hablar de pecados de ignorancia nosotros dos. Nosotros no caemos en pecados de ignorancia. Podemos caer en un pecado por yerro, porque algo pasó, pero no podemos caer en pecado de ignorancia porque conocemos la ley en el sentido de Cristo. Pero yerro significa ignorancia, por ahí hay que aclarar. Creo que ese es el hablando, concepto que se entiende como pecado de ignorancia. Claro, lo que es exacto. Sí, o sea, pero nosotros hoy, en el concepto de ignorancia de hoy, es por desconocimiento. Sí. En nosotros no está por desconocimiento. No, pero por yerro, por ignorancia de yerro, sí. Por ignorancia de yerro, ¿no es cierto? De equivocación. Podría ser, por ejemplo, que te sirven un sanguchito para comer y vos pensás que como estás en una gente que te conoce te dieron carne común y te dieron carne de cerdo, por ejemplo. Por decir algo, alguien se olvidó de que vos no comías cerdo, capaz te invitaron a comer a algún lugar y comiste algo y tenías, ¿no? Y es pecado igual. No deja de ser. Es pecado, pero es pecado por yerro, por ignorancia. No te imputa, no deja de no ser pecado. Claro. ¿No es cierto? Es como decir, escuchaba hace poco, ¿no? El choripán que te venden en la calle, ¿no? Sí. Escuchaba uno que decía, ¿qué va a tener chancho si está re caro el chancho? ¿Cómo va a ir a comer eso? Si vos sabés que por lo general tiene chancho, ¿no es cierto? Ya tiene que, tu predeterminación tiene que decir, no, eso es inmundo. Si después capaz que era de vaca es otro tema, pero vos no podés llegarte a jugar al que, no, capaz que no tiene. ¿No es cierto? ¿Qué sería de yerro? Por ejemplo, que yo fui a un frigorífico y en el frigorífico me dijeron, esto lo hicimos exclusivamente
de vaca para vos. Mm. En realidad le mandaron de todo. De lo que te venían a echar. No hay pecado en mí Claro. por eso. El pecado en mí está por el conocimiento. Ahí fue totalmente ignorancia mía, porque Claro. yo no tenía el concepto de que habían hecho lo que ellos quisieron. Ujú. Yo pedí una cosa y ellos hicieron otra. ¿Mm? Cuando, Ahora, sí. perdón, pues, yendo por ejemplo a las viandas, pero esto se puede extrapolar a todos, porque el programa pasado hablamos, por ejemplo, que las viandas, las leyes de las viandas, la instrucción, está, las razones que nosotros por lo menos entendemos, es para cuidarte a vos mismo, a tu cuerpo, porque comer ciertos animales trae enfermedades, esas cosas. Vos si te comés sin conocimiento, Una sin rata, nada, sí. si te comes un Murciélago, un ¿querés? chorizo de murciélago, de rata, de lo que sea, está el riesgo de que te enfermes por comerte algo, vos sin mala voluntad y todo, pero te comiste eso que te enfermó. Vos, uno haría bien cuando, si va a la noche cuando se acuesta, que es costumbre de nosotros, estaría bien, ¿no? Pedirle al Señor por todas las cosas que uno hizo mal en el día que no se, Sí, que para no mí se sí. Es pudo que dar no es cuenta. que estaría bien, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Claro, no es que estaría bien. Ajá. Es lo que corresponde. Sí, bueno, yo Así digo porque como no lo hago, ahora pero levantarse y dar tendría que gracias estar- a Dios porque le abrió los ojos una vez más. Ajá. En el día uno también pide perdón por lo que quizá no supo controlar, no estaba en sí mismo controlarlo y muchas otras cosas más. David decía, por los pecados que me son ocultos. Son esos, son los pecados por yerro que no sabías. Claro. Y hasta más, son ocultos a todo el pueblo. Hay de ese tipo de pecados, porque están los pasajes que dicen eso. Así que todo el pueblo pedía por esos pecados. Muy bien, creo que... Oh, perdón, No, hermano. Nos fuimos, me parece, Sí, un poquito, pero por eso ahora nos vamos a encaminar más. Le voy a pedir una pausa musical, así sabemos bien cómo seguir la pregunta. Creo que lo que hace falta aclarar un poco es un concepto que se escucha mucho por todos lados y a veces no se entiende bien lo que significa. El concepto pecado de muerte. Creo que igual vos lo nombraste en un momento, pero ¿qué significa pecado de muerte? ¿Y de dónde sale? Bien, el concepto está en esas dos palabras, pecado de muerte, sí. ¿no es cierto? O sea, es un pecado determinante. Ajá. O sea, hay pecados que hieren, el alma y hay pecados que matan el alma, Ajá. obviamente. Cuando hablamos de salvación, de que, como estábamos hablando de la gracia, que la gracia es para la salvación, por ende, entendemos que el alma también va a perdición. ¿Cierto? Claro, si sí, es para digamos, salvación, si uno no queda si uno no, entendido. si uno no acepta esa gracia, va a la perdición. Eso creo que se entiende. Sí, sí. Bien, ahora tenemos que hablar de esta parte, Ajá. de la perdición del alma Ajá. cuando se acaba la gracia. Mm. Voy a arrancar. Que perdón, muchas veces Sí. uno cuando predica o cuando escucha predicar, pues yo no predico, ustedes capaz que se sentirán más identificados, pero en las predicas muchas veces es muy lindo de escuchar, y me imagino que de predicar también, acerca de la gracia, de la oportunidad que te da el Señor de cambiar, de todas esas cosas, y muchas veces cuesta un poquito tomar la parte de la perdición, que es lo Sí. contrario y que es la consecuencia de no aceptar esta gracia, que es la parte más dura, pero creo que es importante porque hay que entender las dos cosas. Hay que entender la gracia del Señor que nos da si nos acercamos a Él, y hay que entender la perdición que tenemos si nos alejamos. Ya hablamos de toda la parte en la que tenemos el concepto de un Dios misericordioso. Ajá. Ahora tenemos que ir a la parte de que Dios también es, como dice su palabra, fuego consumidor. Ajá. ¿No es cierto? Dice un Dios celoso, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces dice que su palabra, vamos a leer su palabra acá en Hebreos, capítulo 6, el versículo 4, conocidísimo de toda la iglesia este pasaje. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿sí? Acá hablando del Espíritu Santo de Dios, o sea, en este caso está hablando de los bautizados, nosotros todos, ¿sí? Que fuimos iluminados, vimos la luz de Cristo, ¿sí? Vimos la luz que Él vino a traer a nuestra vida, dice, y gustamos del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, del conocimiento que hemos tenido hasta ahora, ¿sí? Y recayeren. ¿En qué es la pregunta? ¿En qué recaen? ¿Sí? Nosotros podemos equivocarnos, pero no podemos recaer. Ujú. Allá Juan dice que todos somos pecadores. Y el que dice que no, dice que es mentiroso. Ahora, si nosotros leemos un poquito más adelante, dice que nosotros no practicamos el pecado. Y ahí está la diferencia. ¿Sí? ¿Qué hace hacer pecador? ¿Qué diferencia hay entre pecador y la práctica del pecado?
¿sí? Según Primera de Juan. La práctica del pecado es que yo, sabiendo que algo está mal, lo sigo haciendo. Y eso es lo que Dios no perdona. De hecho, me voy a tener que ir, perdón, Víctor, voy a tratar de leer lo más rápido posible, el hermano tiene otros compromisos, pero para que se entienda un poquito más, capítulo 3 de Primera de Juan, el versículo 8 dice: el que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué vino a deshacer en mi vida? Que yo practique continuamente el pecado. No dice que el pecado se fue del todo. La finalidad es esa, Sí. que no haya más pecado. Pero va a ser un proceso. Quiere terminar con mi práctica del pecado, ¿sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Se contrapone a lo que dice el capítulo 1, que decía: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces hay una diferencia entre cometer un pecado y la práctica del pecado. ¿Sí? Esto es recaer, cuando dice allá y recayeron. ¿Qué quiere decir? Recae en la práctica del pecado. Que era lo que tenías antes, Lo porque que antes tenías cuando no antes, estabas cerca de Dios. porque no te importaba. Claro. Entonces cuando vos te bautizaste, fuiste iluminado, acercas, sí. ¿no es cierto? Ya está, nosotros dos, y yo vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, yo era ladrón y vuelvo a robar. Me llevé un clavo, me llevé después una bolsa de cemento, después me llevé 10 bolsas de cemento, y ya no me importa. Porque según lo que dice la palabra, dice que la conciencia que hace Se cauteriza. se cauteriza. ¿Por qué? Porque se bloquea a lo que realmente es un pecado. ¿Y me bloquea a qué cosa? A que estoy muriendo. ¿Sí? Porque todo el pecado es muerte. ¿Mm? Entonces, termino de leer el pasaje así. El hermano tiene otro pasaje muy lindo también para leer. Dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Sí? Es imposible, empezaba este pasaje, que los que fueron iluminados recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio, a vergüenza. O sea, no hay una vuelta atrás. Vos recaíste, y esa es una palabra que nos tiene que quedar muy adentro. Yo no puedo recaer, me puedo equivocar, cambiar y tratar de ser mejor. Me equivoco, lucho y trato de ser mejor, pero en cierto punto no puedo recaer. Recaer es volver a hacer lo mismo sin conciencia. Eso es lo que Dios no quiere que yo haga. Siempre separando de pecados que no son de muerte a los pecados de muerte. Tenemos pecados de muerte automáticas, Y una espirituales. vez que recibiste ese don celestial, ¿no es cierto? Sí. Que hasta que llegas a eso. Porque cuando sos bautizado, según la palabra, todo se te perdona. Pero como dice Leo, ya una vez Una vez que fuiste bautizado ya no hay que vuelta gustaste atrás. del don celestial. ¿No es cierto? Por eso es importante esto. Por eso Es habla de que recaer. no podés volver a crucificar a Cristo y someterlo a vergüenza otra vez. Exacto. Una sola Todo vez. eso que tuvo que pasar fue para tu momento de Un redención. Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo. No hay dos. Claro. No hay dos. Y esto es lo que nos tiene que a nosotros mantener en esto. Mucha gente, esto es lo que las detiene a veces, ¿no es cierto? Porque bueno, nos vamos a meter en otro tema, no me quiero ir hacia allá. Que muchas veces genera miedo en las personas al compromiso. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. El próximo programa, compromiso. Leo un pasaje de esto mismo. Dice en Hebreos 10, 22, de cómo nos acercamos a todo esto, dice, cuando gustamos ese don celestial que leía Leo, dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y este pasaje lo vamos a leer también, el verso que sigue, dice: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos,
muere sin ninguna misericordia. O sea... Eso era así, pero muerte literal de que te apedreaban. No, ya no, ya viene hablando de forma espiritual. No, pero me refiero, en la época de Moisés era así, era la muerte... En la época del Señor Jesús era así. Claro, entonces, hasta esa época... Tenemos el ejemplo cuando iban a apedrear a la mujer, ¿no es cierto? No, pero ahí va, yo sé lo que fíjate que sigue diciendo, y le da una importancia a la ley todavía, después de que se acercan, gustan este don celestial y que dice que son lavados en agua limpia, que se empiezan a congregar, que bueno, que lo tienen que hacer considerando a los otros. Viene hablando de todo lo que veníamos hablando y dice, porque si pecamos nuevamente, ¿no es cierto? Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, justo después, ya no queda sacrificio por el pecado, bueno, esta horrenda esperanza de juicio, el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ahí es que dice el pasaje, el que menospreciare la ley de Moisés, que es lo que justamente se hace, se la toman menos, claro, como que se la descalifica, se la deja a un lado porque ya no va más. Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Y nosotros al hacer eso estamos haciendo algo todavía peor, porque dice, ¿cuánto más pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso, con esos 2 versos que leyeron me cierra mucho el concepto de lo de la práctica del pecado. Porque todo apunta a lo mismo, ¿no? Todo apunta a que, con el ejemplo que estamos desde hoy, por ejemplo, el ejemplo de la ira, que en el momento de ira vos podés pensar algo mal del hermano, ponele. Si, este hermano no lo aguanto más, o algo así. Pero si después vos decís, ¿cómo fui a pensar así de mi hermano? Si es mi hermano, lo reflexionás y lo razonás, significa que no estás menospreciando ni la ley de Moisés ni el sacrificio del Señor, porque estás haciendo el esfuerzo por cambiar las cosas que vos tenés. Pero cuando vos todos los días estás pensando, este hermano tal cosa, el otro sábado, este hermano tal cosa, el otro viernes, ahí es cuando te convertís en practicante de algo que está mal, porque lo haces en un habitual tuyo y te parece que no es nada, porque si no haces el esfuerzo por cambiarlo, después estás menospreciando la oportunidad que te dieron de ser mejor persona, ¿no? Creo que eso está bueno entenderlo, porque a veces cuesta tener las dos cosas. Decís, ¿cómo? Es tan delicado la cuestión del pecado, pero si todos somos pecadores, ¿cómo hacemos? Pero creo que el punto está ahí, ¿no? Todos somos pecadores por nuestras debilidades de la carne y todos tenemos una debilidad en particular, pero si nosotros trabajamos sobre esa debilidad, no estamos menospreciando ni la ley de Moisés ni el sacrificio del Señor. Pero si nosotros lo dejamos pasar como que, bueno, está bien, ya soy así o lo que sea, es cuando caemos realmente en la muerte espiritual. Yo te quería leer un pasaje que une el concepto que estás dando vos con lo que estaba leyendo el hermano Víctor. El hermano Víctor leía un pedacito que decía, no queda más que una horrenda expectación de juicio para la persona. ¿No es cierto? No de un proceso judicial, sino que el juicio en la palabra de Dios, en la mayoría de las veces, se representa una horrenda expectación de sentencia de parte de Dios. Eso es juicio, es sentencia. Y acá en Judas, el capítulo, para que veamos el concepto de gracia, cómo lo puede variar, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La gracia la transforman, dice, en libertinaje. La libertad que Dios nos da del pecado la transforman en libertinaje, en hacer lo que vos quieras, no pasa nada. Sí. ¿Sí? Sin embargo, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto después que destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No solo a los hombres, incluso dice a los ángeles que abandonaron su dignidad. Incluso para ellos hay castigo. Y si nosotros leemos en Apocalipsis, ¿dónde van a terminar aquellos que no obedezcan a Dios? ¿Sí? Hablando de la Nueva Jerusalén, dice el capítulo 21, voy a leer desde el versículo 24 para que se entienda que es de aquel lugar el que habla, dice, y las naciones
que hubieren sido salvas andarán en luz en ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, no va a entrar el pecado, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del pueblo. Entonces, si yo considero que Dios me limpia y con eso ya está, y yo puedo hacer después lo que quiera, por lo visto, según lo que dice la palabra, no es así. No vas a entrar al reino de Dios. Te guste o no, no vas a entrar. Hay requisitos. Si nosotros leemos unos pasajes antes, dice que el pasaje 8 del capítulo 21 dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces se ve que no es tan sencillo decir, no, sí, yo ya me arrepentí, Dios me perdonó. Como hacen, vamos a decir, por ejemplo, narcotraficantes que matan tanta gente, van creyentes los narcotraficantes. Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ellos, en su entendimiento, ellos creen que dando la plata para hacer una capilla, una cosa, listo, están salvados. Porque ese es el concepto que se les dio de purgatorio por sus raíces, ¿no es cierto?, religiosas. Pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice que ya no hay una segunda oportunidad, porque sacrificaríamos a Cristo para nosotros. Que el que cae en error nuevamente, lo que leía el hermano, queda una horrenda expectación de juicio, ¿sí? Y lo que vemos acá, no entrará en el reino de Dios. Y ese tiene que ser un concepto vivo en nuestra vida. Tiene que ser el concepto cotidiano de nuestra vida, que si nosotros hacemos determinadas cosas, no entraremos en el reino de Dios. Voy a ir a algo muy sencillo. Por ejemplo, el modo de vestir del Hijo de Dios, de la hija de Dios, ¿sí? De ambos, porque es algo que golpean ambos puntos. Y voy a ir a un pasaje que nos diste vos, ¿sí? Voy a ir a un pasaje que vos recordaste, yo lo marqué por acá. Dice lo siguiente: más la persona que hiciere algo con soberbia. Pasala así. Números 15, 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia, hacia el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Vuelvo a lo mismo. Uno puede decir, no, la vestimenta no es tanto, pero la vestimenta te va llevando a que un día aceptás algo que no corresponde según Dios, ¿sí? Después eso se va agravando, y después te da lo mismo. Nosotros como padres lo sufrimos, los padres que ya empezamos a tener hijos adolescentes, el adolescente que quiere empezar a hacer sus cosas, la mujer la niña se quiere vestir como a ella le parece, y uno como padre la tiene que ir orientando. Ahora, si yo como padre no detengo eso, ¿sobre quién va a caer ese pecado? No. Primero sobre vos. Ahí está el punto. Y cuando yo me preocupo, el Señor sabe la lucha que hay en mi hogar. Ahora, si yo lo dejo estar... Sí, lo bueno igual también es ver cómo eso está en el Antiguo Testamento y de esa misma manera. Que no se contradicen, que las dos partes no hablan. Claro. Lo que está acá es lo que leímos en Apocalipsis. Lo que leímos en Números es el principio. ¿Cómo termina esa rebeldía, esa soberbia? Como leímos en Apocalipsis. Así como en el principio, eso nos demuestra lo que veníamos hablando desde el programa pasado, que la ley de Dios permanece a través del tiempo hasta que sea cumplida, hasta que el cielo y la tierra pasen, como dijo el Señor allí en Mateo. Víctor, sé que estás apurado, no sé si querés dar unas palabras para finalizar y despedirte algo. Yo por lo menos de lo que se habló hoy, me gustó. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo igual, sí. Pero estuvo bueno para prepararnos para una próxima vez, de otra manera igualmente, con más tiempo, ¿no es cierto? Lo más difícil es tener tiempo, creo que ese es el problema. Eso es lo que nos cuesta. Pero bueno, gracias nuevamente, Kimei, gracias por entender también los otros compromisos, y que bueno, que Dios nos pueda ayudar y que esto que entendimos nos pueda ayudar Dios para mantenerlo siempre en el tiempo, en nuestra vida y hasta el fin.
Bueno, muy bien. Gracias al hermano Víctor. Vamos a pasar una pausa musical. Después con el hermano Pizarro finalizamos todo, pero nosotros solos porque el hermano ya se tiene que retirar. Continuamos con Hablemos de Biblia, el último bloque, nos vamos a estar despidiendo. Quería hacer, a ver si me sale a mí, un resumen de lo que hablamos hoy y cualquier cosa el hermano me corrige por si entendí mal algo. Yo quería saber qué era la gracia el día de hoy y los límites, porque así se llamaba, los límites de la gracia. Estuvimos hablando que la gracia es algo que, por ahí para entenderlo mejor en lenguaje más, no cotidiano, porque no es una palabra que usemos, pero más a nuestro alcance, es muy parecido a la misericordia. A cuando uno tiene compasión de alguien y hace una acción para ayudarlo, le ofrece algo que la otra persona no tiene y lo hace simplemente por una buena voluntad del corazón, no porque esté obligado a hacerlo o porque vaya a conseguir algo a cambio. Es simplemente por esa predisposición de hacer algo bien por el otro. Esa era la gracia. Y la gracia de Dios es darnos la oportunidad de tener la vida eterna, siendo que nosotros somos pecadores y somos completamente contrarios a lo que Él quiere, nos da esa oportunidad. Pero también dijimos que una vez que Él nos da Él siempre nos está ofreciendo esa oportunidad, pero una vez que nosotros reconocemos esa oportunidad, tiene que haber un cambio en nuestra vida. No es que aceptamos esa gracia, gracias Señor, me di cuenta que me das la vida eterna y sigo haciendo exactamente lo mismo. No, el Señor nos pide cambiar y nos indica en su palabra qué son las cosas que Él quiere que hagamos a partir de ahora, y las debilidades que tengamos nosotros en nuestra carne son las que tenemos que combatir día a día. Dijimos que justamente esas debilidades por ahí nos llevan a, una vez haber aceptado esa gracia por medio del bautismo, herirnos de cierta manera, cometiendo errores asociados a esa debilidad. Por ejemplo, la ira, que fue lo que centramos mucho el ejemplo. Si sos una persona iracunda, puede que un día te enojes con alguien, otro día te enojes con otra persona, pero si vos cuando te enojas tenés esa moción de reflexionarlo, pedirle perdón a Dios y cada día tratar de cambiarlo, cada día pararte antes de pensar algo malo y decir no, tengo que pensar bien, tengo que hacer las cosas como me pide el Señor te tiene en cuenta eso. En cambio, cuando vos llegás con una debilidad, llegás al bautismo, aceptás esa gracia y pensás que ya con eso pensás que ya no tenés que cambiar nada más porque ya la gracia la tenés, ahí es cuando estás menospreciando justamente el sacrificio del Señor y todo lo que hizo por vos. Entonces esas cosas son las que nos llevan a apartarnos del camino de la gracia, como decía el hermano, y creo que es eso lo que tenemos que quedarnos de hoy, ¿no? Que esa gracia del Señor sí es gratuita, sí es infinita para todo el que la quiera recibir, pero una vez que uno acepta esa gracia, hay un esfuerzo que tiene que ver constante día a día de cada uno de nosotros y no es quedarse de brazos cruzados. Es una felicidad enorme poder estar en el camino, pero también es un esfuerzo enorme para combatir a la carne y dejar que el espíritu... Entiendo bien el concepto perfecto del programa. Bueno, muy bien. Entonces entendí yo, espero que la gente que haya escuchado también le haya quedado bien inculcado nuestro pensamiento como iglesia, porque sabemos que hay muchas denominaciones que tienen otros planteamientos y bueno, nosotros queremos compartir el nuestro basado en la palabra, como se llama el programa Hablemos de Biblia, todo contrastados con versos, para que todo aquel que se quiera acercar al camino vea así la misericordia del Señor, la gracia que tiene para con todos ellos, pero que también sepa de antemano, porque eso no es justo tampoco, decirle a una persona que, bueno, vos te bautizás y ya sos salvo, y no decirle, no, todo este esfuerzo te viene por delante, porque es una decisión muy seria que tenés que hacerla sabiendo lo que te espera. Así que bueno. Tal cual. Y teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Yo siempre hago énfasis en eso. Acercarse a Dios es un trabajo constante. Es un trabajo constante. El Señor siempre te va a ayudar. Nos bloqueamos y creemos que nosotros tenemos que hacer todo solos. Pero la persona que se acerca a Dios con un corazón dispuesto puede cambiar sus debilidades. Solo que tiene que trabajar en ellas. Y eso es lo primordial en el Hijo de Dios. Trabajar en sus debilidades. Trabajar en lo que te aleja de Dios y ser libre en tu mente de decir, esto lo voy a cambiar. ¿Sí? No vivir en el concepto de que del qué dirán, del voy a quedar solo. No importa. Porque Dios está conmigo. Dios está luchando, me está ayudando, me está dando la fuerza para que yo venza esa debilidad. ¿No es cierto? Venza todo lo que me lleva hacia el mal. Que venza lo que en definitiva, si yo no trabajo, un día me va a llevar a la perdición. Ese es el concepto que tiene que quedar hoy. Que toda debilidad el Señor la acepta si yo la trabajo.
Si yo no trabajo sobre mi debilidad, se vuelve en soberbia, como le digamos allí, ¿no es cierto? Y en menospreciar la palabra de Dios. Claro. Y bueno, y eso como resaltaba el hermano Víctor, eso está en el Antiguo Testamento porque leíamos el número, y está en el Nuevo Testamento cuando se refiere a despreciar el sacrificio del Señor. Exactamente. Es siempre lo mismo, la palabra es siempre una sola, no se contradice, y siempre nos está diciendo lo mismo, que el Señor siempre tiene esa misericordia y siempre nos tiene en cuenta nuestra debilidad para los errores que cometemos, siempre y cuando sean cometidos por una debilidad y no con la soberbia de, sabiendo que algo está mal, hacerlo porque a uno le parece que puede escapar del castigo. El clásico no es tan malo. El clásico no es tan malo, se escucha siempre. El clásico no es tan malo. Y bueno, y siempre se trata de erradicar en nuestra forma de pensar, pero bueno, a veces uno para justificar se cae. Así Bien. que, no sé, creo que el programa salió muy lindo, más resumido, porque el otro programa se quejaron de que fue muy largo, ahora le hicimos más cortito. Así que no sé si te querés despedir y yo Bien. también. Bueno, ante nada, muchas gracias. Muy gracias, Jimé, Laco, gracias por estar ahí. Y a todos los que escuchan, ojalá que lo que podamos hablar, lo poquito o mucho que hablemos, por sobre todas las cosas, sirva para cada uno del que lo escucha. Sirva para la vida, ¿no es cierto? Para la transformación. Quizá en algún concepto pensemos distinto, pero siempre tenemos que quedarnos con lo que nos hace bien. De todo lo que escuchemos, con lo que nos hace bien, con lo que nos acompaña. Y por sobre todas las cosas, siempre mirando que lo que hablemos y lo que hable otro hermano que venga hasta este lugar, no deja de ser la palabra de Dios. Entonces que la instrucción, como leíamos el otro día, que se da, sea quien sea el que le toque sentarse aquí, cuando la escuchemos sepamos que es instrucción de Dios para nuestra vida. Y eso va a ser de mucho beneficio, va a ser algo importantísimo en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en todo. Y por sobre todas las cosas va a ser importantísimo para la salvación de nuestra alma. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad ha sido un placer estos dos programas estar acá. Y bueno, veremos, quizá volvamos. Sí, ojalá que sí, las puertas seguramente. siempre están abiertas del programa siempre hay cosas que hablar, siempre hay charlas interesantes. Y bueno, yo estos dos programas lo he pasado muy bien, la otra vez igual que ha venido el hermano también, siempre es un placer hablar con él y con los distintos hermanos. Y esperemos, el domingo que viene creo que no vamos a tener programa, porque mi operador técnico no va a estar. Pero si Dios quiere, el siguiente... vamos a tener ya estamos en charlas con un hermano para que venga, así que va a haber programa y bueno, esperemos que sea interesante, pero eso, si Dios quiere nos vemos ese programa, y muchísimas gracias a todos los que se quedaron y a todos los que están viendo el video en YouTube.